Doctor Tobol, desde Manos Limpias, ¿qué se debe hacer para la educación en Colombia? Vea, la escalera de ascenso social más democrática, más sana, que debía tener un país es la educación. La educación es un factor que sirve o debería servir para nivelar las aspiraciones de las personas, para amortiguar la desigualdad. Sin embargo, la educación en nuestro medio es un desastre. La educación a nivel municipal es manejada por los alcaldes, a nivel departamental por los gobernadores y a nivel nacional por el presidente de la República y su ministro de Educación. ¿Qué hay? La educación pública superior vive en ascuas porque el gobierno no entrega los recursos suficientes. Solamente ahora, cuando empezó el gobierno del presentador de televisión, los estudiantes se rebelaron y obtuvieron unas promesas de él. Todas las promesas de Duque están escritas en el agua. Sí, todas están escritas en el agua. Se borran inmediatamente. No cumple nada. Entonces, lo que hay que hacer es destinar recursos suficientes para que en Colombia no haya 400.000 o 500.000 estudiantes en educación superior, en la educación pública, sino 2 o 3 millones. Que la universidad, por ejemplo, tecnológica de Pereira, de su universidad, que no sé cuántos estudiantes tiene. ¿Cuántos tiene, Jorge Correa? Debe tener 30.000. Que tenga 100.000. Eso es lo correcto. ¿Y quién debe pagar? El Estado. El Estado, ¿cierto? Pero es que aquí no hay dinero sino para subsidiar y financiar a los grandes capitalistas que tienen negocios con el Estado y que pagan las comisiones para que le den los subsidios. Entonces, la educación debe ser pública y gratuita, óigase bien, en todos los niveles. Pública y gratuita. Los estratos 1, 2, 3 y 4 no deben pagar educación. El Estado la debe pagar. 1, 2, 3 y 4. Y los 5 y 6, pues deberían pagar en las mismas universidades públicas unas tarifas manejables. Porque en la universidad privada es un vulgar negocio, como cualquier empresa capitalista. Eso es lo que es la educación privada, ¿cierto? Muchas de ellas están en manos de religiosos, que son tan codiciosos como cualquier capitalista, ¿sí? Y universidades pues, donde estudian la élite del país, como por ejemplo los Andes, la Javeriana, y los más pudientes de todo pues, van a estudiar al exterior, ¿sí? A Harvard y a MIT, las grandes universidades norteamericanas. La educación hay que nacionalizarla también, ya van 2 renglones, la salud y la educación. Pero con Duque, que es un farandulero, entonces nombró en ministra una muchacha, como decimos aquí en Antioquia, Pispita Ñome. Y entonces ella sale muy arregladita, o hay cada mes o 2 meses, ella no sale mucho, a decir que hablar un lenguaje técnico que no conduce a nada. En esta pandemia, por ejemplo, la educación a nivel municipal y departamental y nacional se dijo que era una educación virtual. Ni siquiera los sectores unidos tienen un computador para recorrer, es una farsa. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Los muchachos, ¿cómo hacían para hacer las tareas? Eso es una farsa. Lo que tenían que hacer era entregarle los implementos. ¿Quién? El Estado. El Estado. No lo hizo. No creó los centros de acopio de esas cosas. No lo creó. Entonces, todos son mentiras, todo es demagogia. La educación debe ser una obligación del Estado. Y debe cumplirla. Y en el movimiento social en que estamos, vamos a exigir eso. Educación pública gratuita en todos los niveles. Bueno, señor. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya?, que todos los miércoles a las 7 de la noche encuentran en nuestro canal YouTube. Hoy comenzaremos hablando del grave problema que tenemos los colombianos en todos los municipios de Colombia, en los 1.102 municipios de Colombia. Hoy
En todos los municipios se cuecen habas de los problemas con los gobernantes, de las malas administraciones, del problema de la contratación pública, del enredo de gastar más dinero en medio de la pandemia que no se utiliza para el bienestar de la comunidad, el problema de la salud de todos los colombianos en medio de la pandemia. Si primero, sin pandemia teníamos tanto problema con la salud, hoy con pandemia tenemos peores condiciones. Y los colombianos podemos esperar lo peor en el asunto de salud en Colombia con las EPS y lo que está sucediendo con IPS, donde no llega el recurso para atender la población colombiana en medio de la pandemia. Hemos llegado a unas conclusiones de que todo el mundo se queja, todo el mundo critica, pero cuando uno los invita a participar y a ser parte esencial de los desarrollos de los territorios en los diferentes municipios de Colombia, la gente espera que un tercero o haga la decisión o tome la iniciativa para hacer algo y nadie se involucra en colectivo para defender los intereses que son de todos. El ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, plantea en un artículo en el periódico El Tiempo sobre hay que cobrar más impuestos para poder pagar la deuda externa. La pregunta es, ¿endeudamos más el país? ¿En qué nos gastamos la plata? La gente no pregunta qué es lo que está sucediendo, cómo viene siendo el proceso, y acaban de aprobar también el presupuesto para el año 2021 en 314 billones de pesos que no sabemos en qué condiciones, cómo se va a recaudar, y una cosa es el presupuesto y otra cosa es la disponibilidad presupuestal para ejecutar en los territorios. Por eso invitamos a la gente que nos ve a que se involucren realmente en los desarrollos de los territorios. No espere que otro haga por ustedes. Es una obligación ciudadana de cada uno de nosotros a ser parte esencial en el beneficio de la colectividad, porque cuando la colectividad se beneficia, nos estamos beneficiando con ello. Y entremos en materia. Hoy está invitado don Ernesto Santamaría desde Bogotá, trayendo la historia desde los años 1930 de lo que se ha convertido Colombia y ha sido una burla permanente en lo que ha sido la política pública. Les habla Ernesto Santamaría, es una breve introducción a nuestra reciente época contemporánea. Podemos hacer remembranza de la época de Alfonso López Pumarejo, en la década del 30, donde propuso la Revolución en Marcha, donde habían una serie de reformas agrícolas, y el gobierno Santos de la época se opuso y nunca se llevó a cabo esa famosa revolución en marcha para el beneficio de las grandes mayorías de los colombianos. Vino el presidente Santos de la época y lo acabó. Luego asesinan a Jorge Eliezer Gaitán en el año 48. Viene la época de Carlos Lleras Restrepo, trata de hacer una pequeña reforma agraria muy tímida y los oligarcas de la época se reúnen y crean el Pacto de Chicoral y se oponen a esa reforma agraria en el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Como vemos, históricamente, la clase dirigente de la época siempre está preparada para oponerse a las tibias reformas que proponen los líderes del momento. Luego vienen las elecciones del año 70 entre Misael Pastrana Borrero y el general Rojas Pinilla, y abiertamente la historia ya lo tiene escrito. El gobierno de la época le roba las elecciones al general Rojas Pinilla. El Tigrillo Noriega, que era el ministro del Interior o de Gobierno de la época, lo reconoce así y escribe un libro donde reconoce que eso fue un fraude electoral. De ahí nace el movimiento 19 de abril, que todos lo sabemos, corrió mucha sangre en este país. Lo más importante fue lo del Palacio de Justicia, no justificando nada de esto, pero siempre que van contra la historia le cobra al que se opone a los desarrollos históricos de la sociedad de alguna forma. En el año 2001, y se aparece el señor, el innombrable, Matarife, como lo quieran llamar, y crea toda una expectativa alrededor de guerra a la guerra, cuando lo más lógico es tender las manos de la paz a los violentos. Uno hace la paz con los enemigos, no con los amigos. Y de allá para acá, hace casi 20 años, este gobierno nefasto, esta dictadura
pseudodemocrática de Uribe, del señor Duque, tiene al pueblo colombiano en el ostracismo. Le ha quitado, el gobierno de Uribe le quitó las horas extras, quitó la ley 50, creó la ley 50, una serie de reformas contra la sociedad colombiana, contra el pueblo colombiano, contra los trabajadores colombianos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué este resumen breve, histórico de la sociedad colombiana? Pues porque es importante lo que siempre se ha dicho: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es importante que el pueblo colombiano tenga esto claro. La clase dirigente nunca va a legislar en favor de las grandes mayorías. Siempre están legislando para ellos, para el grupo de ellos. El sector financiero, el sector de agricultores como es la SAC, el sector industrial, los gremios económicos, etcétera, etcétera. Siempre serán políticas contra las grandes mayorías. Muchas gracias. Era don Ernesto Santamaría contándonos historia de lo que es la política en Colombia desde la época de Alfonso López Pumarejo. Bueno, ahora venimos con don Carlos Araque, el hombre de las reflexiones. Esta es la cuarta reflexión de don Carlos Araque hablando de lo que pasa en la política en Colombia. Muy buenas noches, don Jorge Correa, para el programa Opiniones, la cuarta opinión, por decirlo así. A lo largo de toda mi vida me he hecho muchos interrogantes, miles, pero hay uno que quiero resaltar, y es por qué Venezuela es petrolero y Colombia no. El ministro Carrasquilla, el actual, el Panama Paper, como lo llama el Nostradamus colombiano de Gilberto Tobón. D'Artagnan un día le hizo la pregunta en su programa: ¿qué está cocinando D'Artagnan? Y le dijo: ministro, ¿por qué Venezuela tiene tiene petróleo y Colombia no? Y lo corchó. Cuando esta gran nación produjo 3,5 millones de barriles por día, eso le alcanzó para darle a sus nacionales un nivel de vida alto. Le dio las mejores carreteras de Latinoamérica, carreteras de primer mundo. No había peajes. La droga humana era para humanos, era casi regalada, la droga veterinaria. Los combustibles más baratos del mundo. Subsidios para vivienda, universidades baratas, y doblan en número las universidades públicas colombianas. La comida era subsidiada. En fin, ¿cómo se llamaba Venezuela? La Suiza latinoamericana. Hace 20 años llegaron estos vendedores de humo, el Hugo Chávez y este sucesor, y acabaron con él. Eso pues sí no es culpa sino de la miopía de estos falsos líderes. Pero siempre me hice esa pregunta: entonces, ¿por qué Colombia, con la tercera parte de la producción de Venezuela, no nos da siquiera 3 cositas? Unas buenas vías, una buena educación y una buena salud. Entonces, estos ministros de los últimos 40 años en Colombia, hablo de ministros de Hacienda, ¿qué es lo que estos tipos estudiaron? ¿Qué es lo que estos tipos económicamente tienen para decir? Máxime cuando Venezuela no vende café, Venezuela no vende flores, Venezuela no vende banano, Venezuela no tiene un cerrejón, Venezuela no tiene un cerro matoso. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay así y aquí no? ¿Por qué?
definitivamente Colombia ha sido gobernada por una pandemia, por unos tipos insensibles, inhumanos, unos tipos que dan risa ante el mundo. ¿Por qué estos tipos son tan perversos y no aprovechan la inmensa riqueza de este país? Venezuela nada en oro y Colombia no. ¿O fue que la mamá o las abuelas de estos ministros, de esta clase dirigente nuestra, fueron al centro de la tierra a hacer unos muros para que a Colombia no le tocara petróleo? Mamola, como dice el inútil de Horacio Serpa Uribe, porque ese sí que es malo. Muy buen político, como todos los políticos colombianos, que son campeones del mundo. Ojalá el Comité Olímpico Internacional deje que la política sea un deporte olímpico y así ganaremos esa medalla de oro cada 4 años. Y ese ha sido nuestro gran error como colombianos. Creer que un tipo como Álvaro Uribe Vélez, como todos los que han gobernado este país, como un Samper Pizano, que son excelentes políticos, vuelvo y repito, los mejores del mundo, son buenos gobernantes, nada más alejado de la realidad. Si nosotros no hacemos una reflexión profunda y tratamos de cambiar esto de una vez por todas, Colombia seguirá siendo el despeñadero que es, un país inviable y un país miserable y un país que da risa ante el mundo. Ah, señor Fajardo, usted va a ser candidato a la presidencia de Colombia, vaya aprenda, váyase para el Asia que tiene con qué vivir allá 1 año, porque usted es inmensamente rico. Mientras su papá se quebró, su familia se quebró, los Fajardo Moreno, usted es inmensamente rico. Ya usted sabe con qué. Váyase a aprender al Asia, que allá le enseñan, para que gobierne, porque usted es el mismo con las mismas. Yo creo que el más idiota de todos. Era don Carlos Araque desde Andes, Antioquia, y su reflexión sobre lo que pasa en la política en Colombia. Y ahora nos vamos con James Santa Cruz desde Medellín, hablando de la función del presidente de la República y la verdadera razón de ser para gobernar un país. Hola Jorge, ¿qué tal? Buen día. Gracias por invitarme a tu canal. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Bueno, hoy quiero compartir con todos ustedes y con nuestros seguidores acerca de lo que tiene que ver con un presidente de la República. Presidente viene del presidio y presea, es decir, es el latín, y viene de presidere, es decir, formado por el verbo prae, que quiere decir antes, delante, y el verbo sedere, que quiere decir estar sentado, es decir, estar sentado al frente para proteger a los demás. Un presidente no es sinónimo de desprotección. No es sinónimo de desprotección en temas económicos, en temas de salud, no es sinónimo de desprotección en temas ambientales, no es sinónimo de desprotección en temas institucionales, en temas de derechos humanos, no es sinónimo de desprotección en temas, por ejemplo, tan importantes como es la constitucionalidad de nuestra nación, ¿sí? Y frente a esto, entonces, miremos todo lo que es contrario a un presidente. Lo contrario a un presidente es un presente, es decir, una persona que está allí de frente, pero que es simplemente una persona que concurre, es un concurrente, una persona que atendió a un llamado de lista, que le hizo una ciudadanía, que le hizo un pueblo y está allí colocado para ello. Lamentablemente en Colombia pues hemos visto que nuestros presidentes, todos en su gran mayoría, han gobernado es para quienes han invertido el dinero en ellos. Hasta el narcotráfico ha invertido en dinero en ellos, en algunos. El caso, por ejemplo, de los padrinos políticos, ¿sí? Que se utiliza mucho en temas de la política, que el pueblo posiblemente lo ignora, lo desconoce y si lo sabe, pues se hace el de la oreja mocha. Frente a esto, entonces, también
es saber si en Colombia hemos tenido nosotros un presidente. Pues yo diría que hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún presidente. Hemos tenido simplemente una persona que el pueblo nombró, escogió el día de las elecciones, porque el pueblo, igual que esa persona, también fue un concurrente para ese día, fue y asistió, fue y celebró 24 horas del día, pero se le olvidaron que eran 4 años que había que también estar acompañando a esa persona, y no solo acompañarlo, sino también exigirle dentro de los principios de la ley y el derecho, ¿sí? Es decir, como las veedurías ciudadanas, por ejemplo, que el pueblo también se haga partícipe. ¿Por qué? Porque usted como ciudadano amigo, recuerde que usted le dio el voto de confianza a esa persona, fue no solamente por usted, no solamente para que rigiera su destino, sino también los de sus hijos, los hijos de sus hijos. Cuando usted se le olvidó esos 4 años, usted jugó fue a ganar, perder. Nosotros tenemos que aprender a jugar a ganar, ganar. ¿Qué quiere decir? No podemos simplemente tirar nuestro voto de confianza como jugando dados. Nosotros no podemos seguir jugándonos el país así por colores políticos, por ideologías, por métodos que ellos ofrecen, que ya hemos mencionado en anteriores programas, y que son fáciles de cautivar nuestra mente y cautivar el corazón de un pueblo, o las emociones. Tampoco se puede seguir eligiendo a un candidato por emociones o simplemente por revanchismos politiqueros, ¿sí? O por rivalidades o extrapolismos que se han generado como los que tenemos hoy en nuestro país. Tenemos que ser personas de principios, tenemos que ser personas conscientes, que tenemos que votar es por amor a Colombia. Estamos diseñados para construir el mejor país del mundo y lo tenemos en nuestras manos. El problema es que eso lo estamos entregando no a los mejores postores, sino a los mejores impostores, inclusive, y estamos participando de ello. Entonces, ese es el llamado que quiero hacer hoy para todos que nos están viendo y nos están escuchando y nos siguen, es que construyamos una mejor nación. No seamos aquellos concurrentes porque entonces de alguna manera cuando usted va y se le olvida su país, pues usted está olvidando también su familia, porque usted está olvidando también qué es lo que le va a dejar a sus hijos, usted está olvidando también a sus futuras generaciones. Es la hora de recuperar lo nuestro. Es la hora de recuperar lo que tenemos en nuestras manos, lo que nos pertenece, y no solo nos pertenece a nosotros, sino a los hijos de nuestros hijos, a las futuras generaciones, a nuestras juventudes. Es la hora de entregar un legado, pero un legado de un mejor país, una mejor nación para todos, es lo que nosotros queremos construir. Por eso cuando estamos hablando de manos limpias, pero yo diría manos limpias, pero también un corazón muy limpio y una conciencia muy limpia, con principios garantistas, principios muy limpios que nos lleven a construir a Colombia, porque es por amor a Colombia. Esa va a ser nuestra política de aquí en adelante, por amor a nuestro país. Y por amor a nuestro país tenemos que elegir lo mejor. Tenemos que aprender a elegir al mejor presidente, como mejores ciudadanos, pero para construir un mejor país. Gracias, Jorge. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Era James Santa Cruz hablando de la posición del presidente de la República. Y ahora vamos a escuchar a una persona que para nosotros es desconocida, pero que está haciendo un trabajo importante, haciendo un buen esfuerzo para hablar de la mujer rural, y ella es Ana María Lara. En nuestro modo de vida globalizado y mayoritariamente urbano, aunque comemos gracias a la labor del campesinado, el mundo rural parece estar relegado a un segundo plano. La situación y el papel de la mujer rural tienen algunas características diferentes de los de la mujer urbana, aunque ambas están en situación de desventaja con respecto a los hombres. La mujer campesina responde por los oficios del hogar, la educación y la salud de los hijos, que en promedio son 4, atiende las huertas, vende las cosechas, trabaja entre 16 y 18 horas diarias. El matrimonio de niñas campesinas duplica el matrimonio de niñas urbanas. En América Latina y el Caribe, el 40% de las mujeres campesinas carecen de ingresos propios y solo el 13% son propietarias. En Colombia, de 25 millones de mujeres, 5.500.000 están en zonas rurales. El 38% de las mujeres rurales está en la pobreza. El 82% de las personas con ingresos inferiores al salario mínimo en zonas de posconflicto, que son zonas rurales, son mujeres, así como el 70% de las personas que trabajan en dichas zonas. En general, las mujeres del campo abandonan sus estudios para ayudar en las labores agrícolas. Su nivel de educación es aún insuficiente. El 35% no tiene ningún nivel de educación. El 30% ha completado la educación primaria.
El 9% ha estado en la educación básica secundaria, el 5% en educación técnica profesional, el 0.4% en educación universitaria. El conflicto armado ha golpeado fuertemente a la población campesina y más a las mujeres. En 2007, la Organización de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que tiene como objetivo el reconocimiento de su papel decisivo en el desarrollo, así como de su labor garante de la seguridad alimentaria y la necesidad urgente de la erradicación de la pobreza en este importante sector de la sociedad. Las mujeres campesinas continúan luchando para sobrevivir. Para ello se han organizado con miras a trabajar en reivindicaciones de género, desarrollar procesos de memoria sobre el conflicto, alcanzar recursos para crear empresas de productos del campo, defender los derechos humanos y recuperar el medio ambiente. Su liderazgo y empeño por defender la vida es garantía de sostenibilidad ambiental, de seguridad alimentaria, de cuidado familiar y de conservación de la cultura. Era Ana María Lara hablando de la mujer rural. Hemos venido haciendo una tarea importante desde Opiniones para que la gente tenga la oportunidad de decir lo que siente. Necesitamos a la gente que quiera hacerlo, que nos envíen su video de 4 o 5 minutos hablando de política pública en Colombia. Podemos hablar de la salud, de la educación, de vivienda, de infraestructura, de servicios públicos, del medio ambiente, del turismo, de la economía, de todo lo que es necesario para el diario vivir de los seres humanos que habitan los territorios. Necesitamos a la gente siendo participativa. Esto es un espacio para abrir las oportunidades a la gente para que pueda opinar de lo que piensa. Eso es lo que necesitamos hacer y queremos hacerlo para que los ciudadanos en Colombia entiendan que todos tenemos obligaciones y una obligación es participar activamente en el desarrollo de los territorios, que esa es la política pública para el beneficio y el bienestar de todos y cada uno de los colombianos. Y hasta aquí hemos llegado hoy, miércoles, en Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hasta el próximo miércoles. El fin de año llega con muchas sorpresas y qué mejor que con el único programa de entretenimiento de la televisión regional. Tardes de Talentos. Música. Humor. Farándula. Moda. Salud. Escultismo. Gastronomía. Emprendimiento y mucho más. Vea Tardes de Talentos por su canal local, televisión comunitaria y redes sociales. JG Producciones, líder en entretenimiento.